la llevaste a esa salteña que yo quise tanto. Monte casero de mis recuerdos, allá en tu puerto siempre la espero, porque no es justo vivir llorando. Saben tus barrios de mi tristeza, Tiro, Florida y el Centenario. Barrio La Chilca que tantas veces oyó en las noches cómo florece el acordeona de Altamirano. Del litoral. Estábamos escuchando a Tarragorros en un chamamé del mismo Tarragorro, Erga de Estigarribia y Serafín Altamirano, Puerto Montecaseros. Y así estábamos cumpliendo con Pochito Romero, que nos pedía ese chamamé, y acá ya nos mandó un saludo, muchas gracias. Bueno, como les contaba que Petizo Vías no tiene un chamamé, les regalaron un chamamé. Vera Monzón, son amigos de Vera Monzón, del fútbol, con Aníbal Vera y todo eso, se conocen. Y entonces ellos le hicieron un chamamé, Las Glosas. El chamamé pertenece a Marito Gómez, pero lo grabaron los amigos de Vera Monzón. Vamos a escuchar a continuación al amigo Raúl, un chamamé de Marito Gómez en versión de Vera Monzón, glosas de Selva Vera, y las dice Aníbal Vera. Las notas de mi acordeón te nombran, Raúl Viganó, porque sos hombre sincero, de sencillo corazón. Buen amigo y compañero, para el fútbol el mejor. Te voy dejando en mi verso el calor del corazón. Paisaje del litoral. Estábamos escuchando a Vera Monzón en un chamamé de Marito Gómez al amigo Raúl. Glosas de Selva Vera, las dice Aníbal Vera, extraído del disco de oro Pista número 10, grabado para el sello Abraham Elú en el año 2009. Abel Monzón en guitarra, Aníbal Agustín Vera en guitarra y glosas, Tesoro Ángel en acordeón, Carlos Núñez en bajo eléctrico. Vera Monzón al amigo Raúl. Tuvimos un corte acá en el Facebook, en el YouTube, por eso tuvimos que volver a conectar. Un saludo de nuevo, María Elvira Nieto se conectó de nuevo, Miguel Gustavo Vega de allá de la zona de Federal, Angélica, que se van conectando, gracias a la gente que se vuelve a conectar.
Ana Martínez también, Ana Martínez desde Montecaseros, y bueno, a la gente allá de la cuarta Ábalos, a la gente de María Chica, también un saludo, que siempre estamos en contacto, que están escuchando siempre nuestro programa. Bueno, vamos a continuar con nuestro programa cuando han transcurrido 24 minutos después de las 19 horas. Y ahora ya se viene el programa, los telegramas rurales, el correo rural, así que eso sí o sí tenemos que hacer a las 19:30. Vamos a escuchar a Mateo Villalba en un chamamé del mismo Mateo Villalba y Martina Iñiguez, Lluvia Correntina. Mojando la siesta de enero y en la gramilla la fresca humedad, un rumoroso concierto en el techo, sobre la parra la gris soledad, se alza un silencio de calles y de vuelo, canta en la tarde empapada el zorzal, bajo el abrigo cordial del alero crece una calma que invita a matear. La lluvia arpejea una dulce canción, gotean sonrojos los ceibos en flor. Está la familia rodeando el fogón, se encienden despacio el amor y el carbón. La abuela amasa recuerdos y pan, secando sus manos en el delantal. La gurizada ya no juega más, ay, chipacuerito aromando el hogar. De verano, cuando la lluvia baja de la mano del viento, aladas caricias de agua mansa que cantan a la vida y al amor, lluvia que repica en los techos como una campana, sobre el repique de la risa cunumí, sobre el perfume del mate con poleo, sobre el paisaje de mi tierra guaraní. Y ya por las tardes las nubes se alzan y el arco iris desliza fugaz sus tornasoles de luz y distancia sobre la verde quietud del sausal. La lluvia mojando la siesta de enero, breve reposo de sol estival, bajo el abrigo cordial del alero, mata añoranza, ternura y chipá. La lluvia arpejea una dulce canción, gotean sonrojos los ceibos en flor. Está la familia rodeando el fogón, se encienden despacio el amor y el carbón. La abuela amasa recuerdos y pan, secando sus manos en el delantal. La gurizada ya no juega más, ay, chipacuerito aromando el hogar. Paisaje del litoral. Estábamos escuchando Lluvia Correntina, un chamamé de Mateo Villalba y Martina Iñiguez, extraído del trabajo Mateo Villalba Antología, en el track número 12, en el acordeón Roberto Romero, guitarra y bajo Mateo Villalba y Pocholo Airé, cantando Cacho Espíndola. Mateo Villalba, Lluvia Correntina. Vamos a escuchar a continuación a los hermanos Sena en un chamamé de Lorenzo Domínguez y Pedro Ranaletti,
cantando el mismo Lorenzo Domínguez. Muy bien 10, un balseado. Ya sin poder respirar, yo te miro muchachita, por las calles al caminar, con tu pollera cortita. Ay, pero qué bien está, y tus pasos pequeñitos me hacen decir otra vez un clasificado 10. Si pudiera ser el dueño de tu amor que quiero tanto, ay, diría yo entre sueños, muy bien 10 a tus encantos. No me canso de mirar tu silueta de locura y tan solo sé decirte, muy bien 10 a tu hermosura. Yo quisiera saborear como fruto al madurar, se te nota con mirar para ponerte bien 10. Si pudiera ser el dueño de tu amor que quiero tanto, ay, diría yo entre sueños, muy bien 10 a tus encantos. Muy bien, 10. Estábamos escuchando a los hermanos Sena en un balseado de Lorenzo Domínguez y Pedro Ranaletti, cantando Lorenzo Domínguez. Muy bien, 10. Vamos a la pausa de la radio, al correo rural, y luego venimos con la última parte de Paisaje del Litoral. LT25, Radio Guaraní, AM970, Curuzucuatia, Corrientes, Argentina. Iniciamos nuestro espacio publicitario. AM970. Regi Compañía SRL, consignatarios, teléfono 03774 42 4010 42 4011. Horacio Rodríguez Egaña despide el favorable año de remates con su 48º remate por internet, a realizarse en Chajarí el jueves 5 de diciembre a las 14 horas, luego de almuerzo. Se reciben consignaciones. Informes 03774 46 72 82. Hildarraz Hermanos invita a sus clientes y amigos a participar del 74 remate aniversario a llevarse a cabo en la Sociedad Rural de Federal el día jueves 28 de noviembre a las 14:30 horas en vivo por Canal Rural. Anote su consignación, estamos filmando. También remate físico de invernada, gordo y cría. Más información en nuestra casa central al 0345 421 2040. Hildarraz Hermanos, Campo, Patria. Gananor Pujol Sociedad Anónima, consignatario de Hacienda, Mercado Agroganadero, de Cañuelas y Rosgan, representante en la zona Ariel Salvatela. Teléfono 3774 40 2108, Caguazú y Rivadavia. Gananor Pujol, la fuerza de un equipo. IDAVO, líder en ventas de suplementos minerales para bovinos y ovinos. Nuestra trayectoria al servicio del productor. Contamos con un sistema único de trazabilidad en planta que nos permite un mejor seguimiento de nuestra materia prima para garantizar al cliente calidad, sanidad y tranquilidad a la hora de elegir nuestros productos. No ponga en riesgo su producción. www.idavo.com. IDAVO SRL, suplementos minerales para su producción. HK Agro anuncia su remate de fin de año. Jueves 5 de diciembre desde la Sociedad Rural de Goya Corrientes. Remate presencial y por streaming a las 18 horas.
Invernada, gordo y cría. Posremate, cóctel y despedida. Consigne su lote. Contactos: Fernando Krongold, 11 49 35 60 66. Benjamín Herrero, 3773 62 74 91. Jorge Herrero, 3773 44 98 93. HK Agro, trabajando juntos para la ganadería de la región. Correo Rural. El mosquito que transmite el dengue se cría en recipientes que juntan agua. Para prevenirlo, elimina, da vuelta o tapa baldes, latas, botellas y neumáticos que no uses y que puedan acumular agua. Lava el bebedero de tu mascota todos los días. Destapa las canaletas, rejillas y desagües de lluvia. Rellena con arena los portamacetas. Desmalezá jardines y patios. Que el mosquito no se críe en tu casa. Evita que se reproduzca. Argentina Unida. Vela y Cornaló comunica que está comprando lanares y vacunos, en especial corderos. Vela y Cornaló Sociedad Anónima, Castillo 790, teléfonos 03774 42 25 73, 42 20 68. Horacio Rodríguez Egaña despide el favorable año de remates con su 48º remate por internet, a realizarse en Chajarí el jueves 5 de diciembre a las 14 horas, luego de almuerzo. Se reciben consignaciones. Informes 03774 46 72 82. HK Agro anuncia su remate de fin de año. Jueves 5 de diciembre desde la Sociedad Rural de Goya Corrientes. Remate presencial y por streaming a las 18 horas. Invernada, gordo y cría. Posremate, cóctel y despedida. Consigne su lote. Contactos: Fernando Krongold, 11 49 35 60 66. Benjamín Herrero, 3773 62 74 91. Jorge Herrero, 3773 44 98 93. HK Agro, trabajando juntos para la ganadería de la región. Ganador Pujol, remate especial fin de año, sábado 30 de noviembre, 17 horas. Los esperamos para despedir el año con una gran jornada de negocios y oportunidades. Sociedad Rural Argentina, Palermo, Buenos Aires. Estamos filmando. Streaming Rosgan, en vivo por Canal Rural. Hildarraz Hermanos invita a sus clientes y amigos a participar del 74 remate aniversario a llevarse a cabo en la Sociedad Rural de Federal el día jueves 28 de noviembre a las 14:30 horas en vivo por Canal Rural. Anote su consignación, estamos filmando. También remate físico de invernada, gordo y cría. Más información en nuestra casa central al 0345 421 2040. Hildarraz Hermanos, Campo, Patria. Nueva temporada, te esperamos en Pilchería Chegente, Misiones 1540 en Villa del Parque. Panuelos planchado, camisas, las mejores camisas. Sí, en esta temporada primavera-verano, vení a Vestimenta Gaucha Chegente, Misiones 1540 en Villa del Parque. Chegente. Tenemos precios promocionales en bota. Sí, botas en cuero a 69.900. También la gran promoción en sombrero a 44.900. Vení. Nueva temporada la vivimos en Vestimenta Pilchería Chegente. Misiones 1540 en Villa del Parque. Chegente. Misiones 1540 Villa del Parque. Teléfono 3774 46 99 10. Chegente. Misiones 1540 Villa del Parque. Los esperamos. Final del espacio publicitario. AM 970.
Es la hora 19, 38 minutos. Temperatura 32 grados. Humedad 82%. Éxitos de primavera 2024. Vivila todo el día. Un éxito tras otro. Molinos y Construcciones Don César. Armado, mantenimiento y reparación de molinos. Construcción y limpieza de tanques australianos. Albañilería, pintura, electricidad, sanitarios. Trabajos de construcción en general. Teléfonos para WhatsApp 3774 43 81 41. Para llamadas 03774 50 40 02. Para ubicarnos personalmente, Barrio Victoria, Manzana B, Casa 4. Molino y Construcciones Don César. Paisaje del litoral. Defendiendo la cultura popular y regional en el marco de la expresión artística. Iniciamos el último tramo de Paisaje del Litoral, cuando han transcurrido 39 minutos después de las 19 horas. ¿Qué temperatura teníamos, Marco? Temperatura 32 grados. Humedad 82%. Bueno, bajó un poco cuando llegamos, estaban 36 cuando comenzamos el programa, bueno, ahora tenemos 32. Así que, bueno, vamos a seguir con la música. Recién estábamos escuchando anteriormente, antes de la pausa, a Lorenzo Domínguez, y vamos a escuchar otro tema de Lorenzo Domínguez, uno de los pioneros del chamamé allá junto a Mario Miriam Medina y toda esa gente que hizo un esfuerzo terrible para que guste nuestra música. Lorenzo Domínguez fue un guitarrista, cantante, autor y compositor que nació en Empedrado, Corrientes, en el año 1950. Se radicó en Buenos Aires, se relaciona con músicos y escribe en la revista Iberá, con el seudónimo El Bicho de la Bolsa. Grabó con Damián y Enrique Sena, y en esa etapa recibe la invitación de don Mario Miriam Medina para grabar para el sello Diapasón, un chamamé que le pertenece a Lorenzo Domínguez, y él mismo lo canta. Lo compartimos con ustedes. Para ti, Cambicha. Escuchá, Cambicha, vengo a traerte esta serenata en forma de despedida, aunque se me parte el corazón en 3 pedazos al alejarme de tu lado. Seguro que vos habrás conseguido otro que tenga mucha platita, y a mí me dejaste porque soy un poriajú. Quiero cantarte a medianoche este reproche de Benguará. Me voy mi China sin tu retrato, me voy del todo sin tu portal. Llevo mi amor y queda la dicha, no que Cambicha vaya a llorar. Tranca la puerta con tu persona, chaqueje tal, sombrero cajar. No importa tus malos tratos, que te reclama mi embaracá. Yo te dejo mi retrato que te ha de consolar. Mi cariño maltrataste porque tenés un curundú, y ahora me dejaste porque soy un poriajú. Escuchando Guayna, mira, y avisala a doña Cándida que aquí vengo de serenata. Tu corazónico es de piedra y por él me tropecé. Aunque se muera mi suegra, yo no estoy por volver.
Llevo apretado yo mi tristeza sin poderme consolar. No sé qué entro en tu cabeza, tu desprecio me va a matar. No importa tus malos tratos que te reclama mi baracá. Yo te dejo mi retrato que te ha de consolar. Mi cariño maltrataste porque tenés un curundú. Y ahora me dejaste porque soy un pollajú. Paisaje del litoral. Estábamos escuchando a Mario Millán Medina cantando Lorenzo Domínguez, un chamamé que le pertenece al mismo Lorenzo Domínguez, Para ti Cambicha, extraído del disco Me divorcié al momento, grabado en el año 1976. Mario Millán Medina cantando Lorenzo Domínguez, Para ti Cambicha. Bueno, nos dijo Rubén Gómez hoy que quien tocaba el acordeón en el disco que grabó es Braulio Rosas, y manda un saludo también para el operador Rubén Gómez, así que un saludo grande para él. Bueno. Vamos a escuchar a continuación Chingolito Fiel, un chamamé de Lele Godoy y Mencho Velázquez en versión de Horizonte Entrerriano. Este chamamé cuenta la historia de un chingolito, un pajarito, que llegó una tarde al patio de la casa a comerse las migas de pan que a veces quedan en el patio. El chingolito es un ave relativamente chico que conocemos en nuestra zona como gorrión. La diferencia es que tiene un copete con rayas negras y es un poquito más chico. Es solitario, forma pareja solo en épocas de reproducción. Pasa mucho tiempo en árboles y arbustos cantando y cantando. Solo baja a tierra a buscar alimentos, semillas, gusanos o migas de pan. Dice el chamamé, tal vez en la otra vida fue algún gran cantor y que al transformarse en un pajarito vino de visita. Pajarito fiel. Llegaste una tarde sin ganas de irte, parecías reírte con tu noble canto, y de tanto en tanto entrabas saltando, comiendo las migas que te iba dejando. Hoy todas las tardes desde el día aquel, me brindas tus trinos, chingolito fiel. Llego hasta mi rancho, un querido amigo se quedó conmigo, cual fuera su hogar, y una tardecita, antes que oscurezca, allí en mi ventana, con todas sus ganas, comenzó a cantar. Me alegras la vida con esos gorjeos, apenas te veo, pájaro cantor, una serenata me das a la tarde, antes que se guarde tras el horizonte el rojizo sol. A veces yo siento que tu alma cantora quizás fuera otrora de un gaucho de bien, y que al transformarse en una avecita vino de visita, chingolito fiel. Allí entre las ramas de un jazmín florido has hecho tu nido, juntito a tu amor vendrán los pichones que serán tu orgullo, también la alegría para el alma mía, pájaro cantor.
A veces yo siento que tu alma cantora quizás fuera otrora de un gaucho de bien, y que al transformarse en una avecita vino de visita Chingolito fiel. Paisaje del litoral. Estábamos escuchando a Horizonte Entrerriano en un chamamé de Lele Godoy y Mencho Velázquez, Chingolito Fiel, extraído del trabajo Regresando, grabado en el año 2022. Horizonte Entrerriano, Chingolito Fiel. Les recordamos que este 6 de diciembre a las 21 horas en Asiac va a estar Marcelo de la Mea, los que organizan el dúo Juan Andrés, Juanjo Belaustegui y Andrés Batalla. Este excelente guitarrista que ustedes los pueden ver siempre en la Peña de Morphy, el 6 de diciembre a las 21 horas en Asiac. Estamos invitando al que quiere concurrir. Va a ser un excelente show. Bueno, 19:50 minutos en los controles Marcos Favotti y la farmacia de turno, la farmacia Pasteur, en Verón de Astrada 1253, teléfono 42 21 56. La temperatura 32 grados actualmente en Curuzucuatiá. Saludamos a Isabel Enríquez, que nos estaba saludando, que está escuchando el programa, así que un saludo grande para vos. Para Elsie Gómez, también allí desde Sauce, que nos está escuchando. Blanca Amelia Fernández, por supuesto, desde Lanús, un saludo grande para vos. Bueno, vamos a continuar con la música en Paisaje del Litoral. Vamos a escuchar a continuación a Úbeda Chávez en un balseado de Ramón Arias y Héctor Chávez, El Cebú. Estábamos escuchando a Úbeda Chávez en un balseado de Ramón Arias y Héctor Chávez,
El Cebú, extraído del disco El esperado regreso del dúo Úbeda Chávez, grabado para el sello Yatay en el año 1993. Úbeda Chávez, El Cebú. Bueno, recibimos un mensaje aquí de Mirta y Monchito Montenegro. Hola, doctor, buenas tardes. Estamos escuchando tu programa, muy bueno. Muchísimas gracias, Mirta, y un saludo grande para Monchito Montenegro, este acordeonista espectacular que tenemos. Vamos a saludar también, a ver, teníamos otro mensaje por acá hace rato que nos están escuchando. Ramón Acuña y señora de Cazadores, y estamos en La Pampa por motivos de trabajo. Allí por La Pampa anda. ¿Qué tal, Eduardo? Muy bueno el programa. Te escuchamos desde Macachín, La Pampa. Saludos, soy Ramón Acuña. Muchísimas gracias por estar allí, Ramón. Y estamos compartiendo unos chamamecitos acá en este domingo caluroso, acá en Curuzú, Cuatiá. No sé cómo será por allá por La Pampa, ¿no? Vamos a continuar con la música. Vamos a escuchar a Juancito el Peregrino en un chamamé de Víctor Abel Jiménez, Luis Ferreira y el mismo Juancito el Peregrino. Nacido en el litoral. Soy Juancito el Peregrino, nacido en el litoral. Mis manos de correntino se lo ofrezco en mi amistad. Por gusto de andar camino dejé un día el Paraná y, prendida a mi destino, me siguió mi embaracá. Soy Juancito el Peregrino correntino, bien Yo soy de la tierra gaucha, donde se habla el guaraní, bendecida por los soles y la Virgen de Itatí, donde las guainas se hamacan al bailar el chamamé, donde flotan en las aguas la bella flor de Iruré. Soy paisano de estos pagos, nacido en el litoral, mis manos de correntino se lo ofrezco en un cantar, por gusto de andar camino dejé un día el Paraná y prendida a mi destino me siguió mi embaracá. Mi tierra tiene el perfume de los naranjos en flor y la gloria de ser cuna de nuestro libertador. Todo el paisaje un encanto en mi provincia porá. El río canta en sus cauces y el viento en el palmera. Soy paisano de estos pagos, nacido en el litoral. Mis manos de correntino se lo ofrezco en un cantar. Por gusto de andar camino dejé un día el Paraná y prendida a mi destino me siguió mi embaracá. Estábamos escuchando a Juancito el Peregrino en un chamamé de Víctor Abel Jiménez, Luis Ferreira y el propio Juancito el Peregrino, nacido en el litoral. Extraído del disco Juancito el Peregrino, el más grande, lado 1 en el número 6, grabado en el año 1978 en Buenos Aires, una producción de Unión Record SRL. Juancito el Peregrino, nacido en el litoral. 57 minutos y prácticamente nos estamos ya yendo, ¿no? Así que vamos a escuchar un chamamé más. Nos deja escuchar un chamamé más. Lo presentamos ya. Este chamamé me hace acordar cuando yo era chico y hacían nuestros cumpleaños mis padres a la tarde con los amiguitos y a la noche hacía el asado para los tíos, para la gente grande. Y entonces él ponía sus discos en un tocadisco Winco que había eso en esa época, ¿no? Y ponía unos chamamés como este que vamos a escuchar a continuación. Vamos a escuchar a los hermanos Barrios en un chamamé de Martiniano Barrios,
Tus últimos besos. No sé si hoy tú recuerdas aquella tarde callada, por aquella costanera paseábamos los dos, y tú cerrabas los ojos mientras mis labios besaban. Eran los últimos besos que me diste en ese adiós. 1000 besos divinos de néctar suave me diste esa tarde radiante de sol. Las brisas del río nos dio su frescura, tú eras mi sueño, mi ala de amor. No sé si hoy tú recuerdas aquella tarde callada, por aquella costanera paseábamos los dos, y tú cerrabas los ojos mientras mis labios besaban. Eran los últimos besos que me diste en ese adiós. 1000 besos divinos de néctar suave me diste esa tarde radiante de sol. Las brisas del río nos dio su frescura, tú eras mi sueño, mi ala de amor. Estábamos escuchando a los hermanos Barrios en un chamamé de Martiniano Barrios, Tus últimos besos. Este chamamé da título al disco de vinilo del cual lo extrajimos. Tus últimos besos, del lado 1 en el número 1, grabado para el sello Music Hall en el año 1971. Los hermanos Barrios, Tus últimos besos. Hasta acá llegamos. Nos vamos. Muchísimas gracias, Marco Favotti, por la asistencia técnica, y nos vamos a ver y a escuchar por la radio el próximo domingo, siempre y cuando Dios así lo permita, por supuesto. Tengan todos ustedes muy buenas tardes. Hasta aquí compartimos Paisaje del Litoral. Un nuevo encuentro el próximo domingo. Por su atención, muchísimas gracias.